organismos que estamos realizando las células. ¿De qué se encarga la célula a nivel biológico? Crear un organismo. Tiene tres funciones principales parecidas a las de los seres humanos. ¿Qué puede hacer? ¿Anda? Recursos básicos, no tiene que ver con nutrición. La parte del metabolismo, que es la parte de la reproducción y la respuesta a los estímulos internos y externos. Serían funciones metabólicas de la célula, nutrición, desarrollo y reproducción. Vamos a los no creo que nomás hay que revisando qué es lo que tenían y para ir a ahorita los que van a ir a la entrega de certificados pueden salir. No sé qué hora tienen. Para que empiecen ahorita a las 9:30. Bueno, puede que empiecen un poquito más tarde. Como quiera va a venir a hablarles. ¿Qué tipo de células hay? Estas en su conjunto conforman diversos tipos de seres vivos. Unas nada más dependen de la célula en sí y otras dependen de que varias células estén funcionando. ¿Cómo se les llaman los organismos que dependen de varias células? Ajá, o pluricelulares, multi o pluri, puede ser la definición. ¿Y los que nada más dependen de una sola célula? ¿Pero cómo se le dice? Si es celular, pero se le dice cuando nada más depende de uno. La organización que yo estoy poniendo es como yo les dije. Acuérdense que ya quien organiza, cómo le haga más sentido, es como lo organizo en el mapa. Acá está la asistencia. En este tipo de células, ¿qué es diferencia una de otra? Conforman organismos unicelulares, pluricelulares, entonces son unicelulares. Ajá. Dentro de sus características está que una tiene su ADN compactado y definido, está organizado, y el otro no.
tienen dos tipos de reproducción. ¿Se acuerdan cuáles son? Una requiere pasar su material genético a otra célula, las otras se dividen aquí. ¿Cómo se llama eso? Ajá. La eucariosis por mitosis y meiosis, que una célula se divide a sí misma y se replica en dos nuevas. O cuando es tu reproducción sexual, se mezclan dos células diferentes, sale una nueva y luego se vuelve a dividir. Esta tiene otro tipo de reproducción. ¿Cuál es? Si se los puse la vez pasada, ¿quién lo anotó? Le diría más no, usted ya anda de vacaciones. Muy mal. Yo me voy a salir. Ay, está aquí en Córdoba. Este es por bipartición. La bipartición es la célula infectando otra. Acuérdense que la mayoría de los organismos procariotes son regularmente bacterias o virus. Entonces necesitan replicar su material genético en otra célula. Esto se hace mediante bipartición. Hay un órgano, hay entre los órganos que tienen estas células, uno que se encarga de eso. Si tiene errores ortográficos, hay una disculpa. A mis casi 40 años todavía me sigo equivocando. Tengo disortografía. Si preguntan qué es la disortografía, es una forma de aprendizaje que no te permite aprenderte las reglas ortográficas. Puntos, comas o acentos, no más o menos intentado aprender. No se preocupe, yo tengo dislexia. Y la voz O cambiamos algo que cambia una letra por otra, y se puede leer bien, lo podemos leer de manera correcta, pero lo de escribirlo y el texto no lo podemos. Estructura eucariotas tiene un núcleo definido, procariotas no tienen núcleo definido. En el caso de los eucariotas hablaríamos de células animales y plantas. ¿Se acuerdan que les había puesto las características de cada una de las estructuras?
Este último retículo endoplasmático liso y rugoso se divide en dos. Principal de las otras células procariotas, el flagelo, que es el que le permite desplazarse en el ambiente. Las fibrofibrinas son unas celulitas con unos órganos que tienen, que son como cabellitos que le permite adherirse a otras células. Y es con la que transmite su material genético. Como no tiene núcleo, se le considera nucleoide porque anda vagando. Entonces, todos los virus sí que son de muchos otros. Acuérdense, si tienen que convivir varios en un mismo espacio y requieren de más para ser funcionales, hablamos de células superiores. Y nada más es una sola, se replica, pero no depende de las otras para sobrevivir. Ellos tenían que formar un conjunto para sobrevivir. Estamos hablando de una propiedad. Regularmente son los organismos más antiguos del reino animal o de los seres vivos. Hasta aquí todo eso ya lo tenían. Ya, órganos esenciales de cada una, como les digo, en el caso de la procariota, que no tiene núcleo, se le llama nucleoide, no está definido, el flagelo para el desplazamiento y las membrinas. Ya quedan las membrinas, el núcleo definido, que está formado por un citoesqueleto.
Podríamos hablar porque es el que se encarga de la estructura. Un aparato de Golgi que se encarga de la síntesis de todo lo que entra a la célula, la mitocondria, que es la producción de energía para que la célula funcione. En este caso, regularmente la mitocondria se encarga de coordinar con ciertas especies de, en algún caso, hablaríamos de carbohidratos. A nivel celular, está dentro de la célula, pero es producción de energía para la célula. Los retículos endoplasmáticos se encargan de pasar diversos tipos de, en este caso, grasas o proteínas. Y ya sea los lisosomas o los ribosomas, de asimilarlas y empaquetarlas. Todo se trabaja en conjunto. ¿Qué lo diferencia de la célula de la planta? Los cloroplastos. También se encargan de producir esto, pero este cloroplasma es el que le da el color característico a la planta verde y que ayuda a absorber de mejor manera la energía solar. Prácticamente es lo que le permite a la planta hacer fotosíntesis. Ok. De esta parte, ¿se acuerdan que habíamos visto lo que eran los niveles de organización biológica? Pero en el caso de lo que estamos viendo, hablaríamos de carbohidratos, grasas, lípidos, todas las biomoléculas. A nivel celular, luego está el nivel tisular. En el caso del nivel celular, a nivel tisular ya hablamos de agrupaciones de células especializadas para formar un tejido. Ya hemos dicho que un conjunto de tejidos formaba un órgano. Y aquí sería el orgánico. Por decir, ¿cuál es el órgano más grande del ser humano? La piel es el órgano más grande, regularmente está en constante replicación y renovación de células. Se reproduce constantemente, muere constantemente y se nutre constantemente. Por eso cuando se detallan en la piel dice esto sí, no, célula muerta. Está renovando constantemente. Como ese órgano está expuesto al exterior, tiene que estar renovando. O sea, no es excusa, así de repente podemos traer cositas, pero si detalles mucho lo que se renueva de la piel, ya se renueva constantemente. Por eso se habla de que en sus escamas deben de sacudir seguido las sábanas, porque se acumula la piel muerta y provoca que se mantengan otros microorganismos a nivel celular, con estos niveles. Okay. Biomoléculas que cargan de alimentar las células. La de las células pasamos a nivel tisular, o tejidos. Luego nos vamos a nivel orgánico. Y luego nos vamos a sistemas. Si hablamos de sistemas, ¿qué tipo de sistemas componen a un ser vivo? Díganme algunos de los sistemas del cuerpo humano. Sistema nervioso, sistema inmunológico, que también comparte varias células, está a nivel sanguíneo. Sistema digestivo, está conformado por varios órganos que vienen siendo la tráquea, el esófago, el estómago, los intestinos, tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Y cada uno tiene sus diversos tipos de células especializadas para funcionar de manera correcta. Prácticamente, ¿vale? Sistema óseo también. Acuérdense,
Se podría decir que el humano, si lo ponemos en términos de similitud, somos como una célula grandota. Porque igual nos encargamos de nuestra propia nutrición, tenemos una estructura definida y a la hora de la reproducción producimos mediante la recombinación, pero se da de nivel celular. Lo mismo que hace la eucariota mediante la meiosis, que es la unión de dos células nuevas, luego genera la mitosis. Son a nivel celular, si hacemos comparativos desde la similitud. Como somos organismos multicelulares, partimos de células eucariotas, nuestra estructura funcional es similar, por decir, dentro de las células, no es lo mismo una célula de corazón que una célula de hígado. En su función, pero ambas son células, ambas son multicelulares, se reproducen igual, tienen una estructura parecida, pero funciones específicas. Lo mismo en el caso de los cerdos o otros animales con los que estamos emparentados. Por eso, las cuestiones de similitud. Obviamente hay ciertas cuestiones que especializan más. Entonces, en estos niveles, como dijimos, atómico, biomoléculas, celular, tisular, orgánico, sistémico, los sistemas. ¿Dónde? Y luego, si nos vamos a las biomoléculas, nos llegamos a orgánicas e inorgánicas. Que les había dicho cuál era la característica de las orgánicas y las inorgánicas. En la estructura química. ¿Ya lo tienen? No me voy a poner acá del otro lado, como les digo, vayan al trabajo con presentaciones, me lo pongo a escribir, escribo por todos lados, luego ya referencia. Ok, si nos vamos a biomoléculas. No necesariamente. Tienen una característica principal. El agua es un organismo inorgánico, bueno, una biomolécula. Las sales también, pero cierto tipo de sales. Hay algo que las diferencia. Tiene que ver con sus fórmulas químicas, pero desde las biomoléculas, toda estructura que las componga, si no tiene carbono, estructura es inorgánica. Si tiene carbono, es orgánica. CO es la fórmula química del carbono. Ya les había comentado, en la estructura biológica del agua
¿Cuál es la fórmula química del agua? ¿Del agua? No, le digo que la compañía H2O. H es hidrógeno, O es oxígeno. No hay carbono en la fórmula. Entonces, por eso se considera inorgánico. La sal, ¿cuál es la fórmula química de la sal? Ya sea la sal iodatada o la sal con cloruro. Revisen, tienen, acuérdense que tienen la biblioteca en la mano. ¿Cuál es la fórmula de la sal? No está el CO, ¿verdad? Cuando hablamos de biomoléculas a nivel celular dentro de la biología, si hablamos de todo lo que no tenga carbono, se le considera inorgánico. Todo lo que tenga CO2 en su fórmula, ya sea combinado, se le considera elementos orgánicos. Esperemos que no, pero si viene, ya lo tienen ahí. Es que ese es el árbol del examen. Pueden venir preguntas muy cargadas en biología, pueden venir muy cargadas en química, muy cargadas en variedad de examen, algunos de las dos. Este último que vinieron no venía tan cargado a este, venía más cargado a química, fórmulas químicas, estructuras, problemas de financiamiento. El año pasado sí venían preguntas de. Yo que sé más de química. Pues digo, nada más que detalles, dependerá que examen nomás, detalles que no nos avisan, no nos dicen, vamos a hablar para ver. Como que ahí está el temario, expliquen todo y después nos queda con el. Quisiésemos poder hacer las aplicaciones nosotros, porque así es. Lo están viendo, presenta. Pero pues necesitamos que nos den el permiso del centro creador de evaluación, no nada más centro evaluador. Somos centro evaluador, pero ellos no se utilizan. Hay cuestiones que, por eso les estamos poniendo mucho. Entonces, esto sí, inorgánicas, sin carbono, con carbono. ¿Cuál podemos encontrar? Carbohidratos, grasas y líquidos son similares, nada más que se comportan de manera diferente. Y las proteínas. Ya hasta ahí para empezar a. Porque ya me llené el pizarrón. ¿No le funciona el proyecto siempre? Se ve bien chiquito. ¿Qué tiene? No, los de atrás, ¿cómo le hacemos? Ya tengo necesito ver bien. ¿Y usted no tiene proyecto? No, aquí. ¿Y no tiene Acuérdense que para empezar, este proyector debería estar acomodado de aquel lado, ahí en el, para que alcance a verse con el. No podemos, esto es el Excel lo tiene que cambiar. Acuérdense que compartimos lugar con otra escuela. Es como si fuéramos los de la mañana y los de la tarde, no que nosotros somos los de la tarde. Entonces, como todo lo como todo lo pone en la mañana, entonces tenemos que. ¿Y en la misma escuela? No. El ICET es una prepa para trabajadores, gente que ya tiene una prepa regular y está buscando hacer una técnica. Pero ellos son entre semana. Y ustedes son los fines de semana. Por eso les digo, compartimos lugares. Creo que ellos entre semana están en la noche. O sea, ni siquiera es. Aquí hace que tapas que no hay nada. La verdad desconozco, está en la oficina que está aquí al ladito, pero
los sábados no están cerrados. Reproduce el sábado. Características del agua. Y Marito se certifica más. Es polar el agua. Voy a decir algo, pero se lo tuvo. ¿Quién? No. A ver, el agua se considera como una molécula polar. ¿Qué significa cuando una molécula es polar? Que es disolvente. La mayoría de lo que mezclemos con el agua se va a disolver a nivel molecular. A excepción de aquellas estructuras que son de base sólida. Pero la mayoría va a poder disolverse. A nivel molecular, el agua tiene todas sus funciones. Es un medio de transporte de otras células o de otras biomoléculas. Es un lubricante a nivel celular y se encarga de la termorregulación a nivel subatómico y atómico. Sus moléculas de hidrógeno y oxígeno se encargan de enfriar o calentar otras moléculas. Y es un medio que permite reacciones químicas. Por decir, la electrólisis es una reacción química y no necesariamente es los electrolitos, sino es la transmisión de energía eléctrica mediante el agua. Una vez que el agua se le aplica electricidad, cambia su estructura molecular. Por decir, en el caso de la electrólisis, en ciertos niveles de agua, sobre todo en el agua salada, ayuda a separar la célula de sal del agua. La sal forma parte de estas estructuras, es una estructura sólida. Dentro del calcio existe el nivel de los huesos, también existe cierto nivel de sal mineral. Ayuda a que se solidifique el calcio junto con la sal y forma la estructura de las caparazones de ciertos animales o lo que sería a nivel biológico los exoesqueletos.
Luego mis marcadores. Son cada para células inorgánicas ya. ¿Sí? Ahora vámonos por las orgánicas. Las que están a base de carbono. Glucósidos, glucógeno, glucosa. Es una de las biomoléculas dentro de la composición orgánica. No produce suficiente insulina, entonces no hay un balance entre la producción, asimilación y, en este caso, almacenamiento de esta biomolécula. Se divide en tres. Monosacáridos, polisacáridos y disacáridos. Mono, una unidad. Poli son muchos y disacáridos son dos unidades dentro de la glucosa. Estos son de rápido consumo. Se encarga del transporte de energía a diversos niveles del cuerpo o del organismo. Poli se encarga de las reservas. Cosa bien importante de estas células, sí se pueden transformar entre sí. Los polisacáridos dentro del proceso de almacenamiento de digestión puede cambiar a volverse líquido. ¿Cómo no?
Se separan y se almacenan. Por eso hablamos de glucósidos, de glucógeno, de glucosa. Son diversos procesos dentro del cuerpo en el que se almacena la energía del azúcar. Entonces, es bien importante, chicos, el azúcar no consumida dentro del cuerpo se convierte en grasa. La grasa dentro del cuerpo, procesada o oxidada, que es el nombre del proceso como se debe llamar, se convierte en azúcar. Acuérdense, toda materia orgánica no se destruye, nada más se transforma mediante reacciones químicas. La reacción química va a ser que cambie. Por eso, estos pueden ir cambiando entre sí. Pero el monosacárido es difícil que se convierta en polvo, porque el poli puede regresar. Un monosacárido quemado se puede convertir en otra de las biomoléculas. ¿Es rápido? El monosacárido es energía rápida. En este caso se oxida más rápido esta molécula de azúcar. Prácticamente es como cuando te comes un chocolate y es para que andes despierto. Por decir, en el caso de la gente que dice que toma café y para despertarse establece como 5 o 7 cucharadas de azúcar, lo que te está despertando no es la cafeína en sí, sino el golpe de azúcar que recibe el momento. Porque su organismo, en este punto, el café, al regular con la cafeína, su cuerpo donde está consumiendo demasiada azúcar, entra en un proceso de deterioramiento y que su digestión no es adecuada, entonces el cuerpo para poder digerir entra en el proceso de deterioramiento. Por eso te trabaja en el cuarto, ¿no? Pero acuérdense que la cafeína ayuda a un diurético y contener cierto nivel de carbohidratos dentro del cuerpo. Cuando el cuerpo no puede asimilar algo para entrar en un proceso donde se concentre en hacer la función, entra en un proceso de letargo, que sería sueño. Duermo para que toda esa energía que necesita estar consciente o activo se concentre en la parte digestiva, no la adecuada. Por eso se llama lo que coloquialmente como digo, el mal del cuerpo. Porque cuando comes y te da sueño, es por eso. Entre más edad tienes, más común se vuelve ese proceso. Pero incluso con ciertas bebidas, cuando están muy cargadas de azúcar o en este caso de sales, el proceso se convierte de esa manera. Aparte también empieza a generar tolerancia. Por decir, yo soy de las personas que me puedo tomar un café a las 9 de la noche y a las 11 de la noche. Pero por el nivel de tolerancia y el pensamiento, por eso no le pongo azúcar. Porque sé que si le pongo azúcar, probablemente ahí sí me vaya a dar la subida. Por la parte de que si es azúcar no procesada, estaríamos hablando de un monosacárido. Si está procesada, se convierte en polisacárido. Y cosa bien importante, todas estas tres se encargan de la digestión. Justamente el azúcar se encarga de un proceso digestivo, pero si el proceso digestivo no se puede llevar a cabo, hace que el organismo entre el proceso de sueño. Por eso la gente que a veces tiene sobrepeso suele tener muchos sueños después de comer. Pues, niveles de azúcar son muy altos. Y aquí nos vamos a otros amigos, que es la reserva de energía. Una vez que esto no se acumula,
Nada más están aquí los bancos no tienen paleto, porque están ahí al fondo. Ok, nos vamos ahora a los líquidos, la reserva energética de membrana. Si los polisacáridos, una vez que no se asimilan o que no queman en ese momento y se oxidan, se convierten en lípidos. Acuérdense que en estos procesos químicos se va almacenando. Una vez convertido en grasa o lípido, se puede convertir en triglicéridos, que es la reserva energética y se encarga de la termorregulación. Regularmente es la grasa que tenemos entre la piel. Hablamos de termorregulación, por eso hay gente que no tiene tanto frío. Por decir, entre menos grasa tengas a nivel corporal, más frío tienes. Pero, cosa importante, no significa que tenga sobrepeso, no. Significa dónde está distribuida esa grasa adiposa. A nivel estomacal y a nivel general en todo el cuerpo. ¿Sí? Y en esos, luego nos vamos a los fosfolípidos, que es la producción de las membranas celulares. Esto lo tenemos de la grasa. Cierta grasa animal que encarga de hacer esas paredes celulares, de qué pasa y qué no, que se transfiere a ciertos núcleos del cuerpo. Esa grasa se asimila por los músculos o se desecha a nivel, en este caso, digestivo. Y luego están los esteroides. Nivel de colesterol dependerá de estos niveles dentro de los lípidos que se produce más en las hormonas sexuales. Si traigo niveles más altos de testosterona o de estrógeno, esto aplica para hombres y mujeres. Si tienen niveles altos de colesterol, vas a producir, en el caso de los hombres, menos testosterona y más estrógeno. Por eso, en el caso de los varones, cuando suben mucho de peso y acumulan más grasa a nivel de triglicéridos y fosfolípidos, se empiezan a hacer de cuerpo o los llamados pechos de hombre. En el caso de las mujeres, lo mismo, bajan mucho de peso, bajan los drienos, se puede ver, es en el pecho. Como es grasa, al momento de bajar, se cierra. Y también pasa la grasa. Por eso, si se les cae el cabello a los varones, tienen testosterona, debería ser algo común. O puede ser que tenga un desajuste hormonal a nivel de alimentación y por algo también está produciendo o menor cantidad de estrógenos y por lo tanto mayor cantidad de testosterona, el cuerpo sin producir o viceversa. Empieza a producir estrógenos en exceso. Por eso en el caso de algunas mujeres se ovario poliquístico. En el caso del ovario poliquístico hay una mala producción y asimilación de los lípidos, de las azúcares, se modifica el estrógeno y el cuerpo en respuesta empieza a producir más testosterona. Ajá. Pudiese ser, no digo que siempre sea así, pero en el caso de la mujer empieza a producir más vello facial y tiene problemas de una menstruación irregular, regularmente va por edad. Entonces empieza a producir más testo y incluso los niveles de fuerza se incrementan a ciertos niveles.
O sea, lo que a lo mejor antes te costaba un poquito más de esfuerzo, ahorita ya no te cuesta tanto. Y no es como que digas, ay, no, simplemente es por control. O sea, a lo mejor antes levantar un garrafón te costaba más esfuerzo y ahorita lo levantas más fácil. Y no es que lo hagas con maña, de ciertas cosas tienen como que se para levantar. Pero es por ese tipo de cuestiones. Puntos a revisar de aquí de la glucólisis y de los lípidos. No, nada. Marta, que usted siempre anda ni nada con sus comentarios. Algo que quiera aclarar sobre eso y saber que aquí hablamos un poquito de todo para no ser tedioso del tema. Aparte ya no sé. Lo demás me valió 3 horas. Y esta vez sí yo pudo. Se está poniendo 3 kilos de jamón y de huevo. Ah, se ve, dice que se viene arreglando. La semana pasada también, que se quería temprano y dice que. Le digo. Vamos. Va. Chicos, todos hasta aquí, de todos estos que les estoy anotando ahí, porque dicen que ya me agarré a escribirles a lo loco y. No, pues es que luego me emociona porque por eso les digo que yo me hallo más con la presentación, les voy explicando, les voy diciendo, les voy mencionando más cosas y aquí siento que me agarro a escribirlo. Digo, ya me he comentado los niños de las escuelas. Ay, pues ya no escribió mucho y ya no me hizo mi trabajo. Profe, ¿cuándo empezó la idea? Sí, soy maestro de primaria, soy maestro de ustedes aquí en Prepa y también a nivel licenciatura. Pero también a nivel licenciatura, también cuando no voy a escribir eso en el pizarrón, me lleno todo el pizarrón y es como que me emociona. No, de que estoy preocupado porque se supone que viene la entrega de los certificados y ahorita también me vine bien pronto, ya se me quedó la mañana de venir un pantalón. Y todo era bien formal. No, la comida no es que me vaya a interesar a cambiar. Pues lo cambian, como quieras van a venir de fichas. Hasta aquí, ¿algo más? ¿Seguro? ¿Todo clarísimo? Vámonos a las proteínas. Aquí estas se dividen en aminoácidos. Regularmente, o en la mayoría de las proteínas, tienen una carga de 20 aminoácidos. En el caso de la alimentación de nosotros de las personas, esas nada más provienen de la carne y vegetales. En mayor medida, la mayoría de las proteínas provienen de la comida animal, o sea, de la carne. No hay otra fuente, por eso somos seres omnívoros. Si ocupáramos consumir la proteína necesaria comiendo solo vegetales, te la tendrías que pasar todo el día comiendo. Por decir que
200 gramos de carne trae alrededor de 35 gramos de proteína. Dentro del proceso digestivo, lo único que vas a asimilar de esos 35 gramos de proteína, nada más son 3 gramos. No los alcanzas a asimilar todos. Entonces, en el caso de un vegetal, trae aproximadamente 0.5 gramos de proteína. Se supone que para que tu cuerpo esté más o menos sano y que no tengas mucha ansiedad de comer, para que estés haciendo tienes que comer más proteína que otra cosa. Miren, antes la pirámide de la alimentación se basaba en que lo más importante, lo que debía de mantener el mayor balance, era la cantidad de vegetales. Se había discutido que el proceso tenía que cambiar porque cuando mayor requiere el cuerpo y de donde se convierte la mayoría de todas estas biomoléculas es de la proteína. Tiene una carga de aminoácidos y dentro de los procesos digestivos, de ahí salen los glucósidos o el glucógeno, salen las grasas y los lípidos, las mismas proteínas. Aparte, como seres humanos, somos seres omnívoros. Digo, por cuestiones evolutivas mermadas de una vida sedentaria, las características nos permiten asimilar la carne de manera adecuada, y a qué me refiero, comerla en crudo. Ya no tenemos colmillos, tenemos vestigios de colmillos, así teníamos, que eran necesarios para desarrollar la carne. Hay alguna gente que todavía los tiene, pero son rezagos genéticos que todavía vuelven a brotar. Pero lo ideal debería ser que viviéramos. Por así dice que entre más comas de algo o que comas de todo, tengas mejor digestión y mejor nivel de vida. Por lo general, somos podemos hacer interesantes a la cosa, porque Tu cuerpo, por decir, la proteína que te provee la leche de nivel normal es para cuando estás como infante. Una vez que creces, ese tipo de nutrimentos los debes obtener de otra manera. Entonces, si el cuerpo pierde esa tolerancia o esa costumbre, que aparte muchos de los productos que tomamos, lácteos de hoy en día, ya ni siquiera es leche, es producto lácteo. O sea, si vas a un rancho y te agarras leche bronca, la más servida, probablemente te dé una diarrea terrible y porque el organismo del ser humano ya no está acostumbrado a esa manera. Ahora necesitas entrar por un proceso de facilitación, para eso pero el proceso a veces trabaja con cuidado. Por eso, entonces, dentro de las proteínas, como les digo, es lo más importante, se obtiene de las carnes, en este el glucógeno, igual. Se obtiene de la grasa animal vegetal, los lípidos, se obtiene de la grasa igual. La mayoría, por lo les digo, a nivel general, quien diga que quiere ser vegetariano, tendrá que acostumbrarse a comerte entre más de 7 a 9 veces. Una dieta normal de una persona debería comer 5 veces al día. Regularmente se tiene que suplementar con otras medicamentos exógenos que les permitan suplementar todo lo que trata de la nutrición. Si están vegetales, pues en menor medida. Entonces necesitas consumir cantidades más grandes. Si nos ponemos a punto de balance de esta parte de cuidar el medio ambiente, es más complicado mantener una siembra de vegetales donde tienes que echar pesticidas, donde tienes que carbono, donde tienes que de cierta manera más. O sea, si ponemos hay un estudio que habla de esta cuestión de cuánto te cuesta producir 1000 kilos de carne y cuánto te cuesta producir 1000 kilos de vegetal y el año que tiene el impacto del ambiente. El impacto del suministro que tiene. Aún así se necesitan los vegetales, pero por una vaca que rescatas
y una hectárea de vegetales que se produce es como si mataran 5 años. No compete. Lo ideal debería ser que hubiera cierto balance entre ambos para la cantidad de flores. Aparte también, todo conlleva un costo y cierto cuidado, como dicen. A ver, antes la gente comía todo orgánico, pero antes descubrir avances de medicina y se morían a los 35 años. La esperanza de vida no crean que tiene mucho, se incrementó a partir de, no tiene más de 100 años que la gente empezó a vivir más. No caigan en los errores de registros antiguos de decir que la gente llegaba a los 200, 300 años, no se medían igual los años. No era mediante calendario solar, calendario gregoriano. Últimamente los calendarios de los años de antes se medían, por decir, un año antes duraba aproximadamente lo que consideraríamos un decir. Entonces, por eso se consideraban los años más largos. No se consideraban por los periodos de verano o los invierno. Eso es lo que mide el calendario gregoriano. Pero bueno, sigamos en esta parte. Entonces, las proteínas de cargas vegetales, los aminoácidos, están también a subniveles estructurales. ¿Qué niveles tenemos? Según lo que vamos a utilizar por los romanos. Nuestras queridas amigas proteínas tienen una estructura muy similar al ADN. También es una estructura de escalerita plegada. Así como está el ADN del ser humano de información, la cadena de la proteína es exactamente igual. Es una hélice formada con los aminoácidos, igual que el ADN. Entonces, en su nivel de subdivisión o de estos aminoácidos, justo, si hablamos que la proteína tiene 20 tipos de aminoácidos, ¿cuántos cromosomas tiene el ser humano? Sí. ¿Y se los vamos a dar? No. Si lo pueden hacer usted, ¿por qué no? Digo, si quiere, ¿verdad? Ya que lo está mencionando.
Ahí están las funciones de las proteínas. Catalizadores, dentro de la parte que va a producir glucógeno o lípidos, estructural, formar el colágeno dentro de las células, huesos o ciertas estructuras que lo requieren. En el caso del tejido más grande del cuerpo, la piel, permite la tensión molecular. El transporte mediante la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? ¿Qué le suena? ¿Qué era la hemoglobina? Es la sangre. Luego está la defensa, que se encarga de la producción de glóbulos blancos. Si consumimos suficiente proteína, nos vamos a enfermar menos. ¿Por qué? Gracias a eso, dentro de sus funciones está la producción de los anticuerpos. Y los glóbulos blancos. No, pero son los linfocitos. Los linfocitos son los, pero en el caso del mecanismo de defensa serían los linfocitos. ¿Cuáles linfocitos hay? Son los linfocitos T y los linfocitos B. La primera parte del mecanismo de defensa son los linfocitos B. Es la defensa general ante cualquier virus o bacteria del cuerpo. ¿Por qué? Unos se encargan de expulsar todo ese tipo de... y los otros se encargan de consumir. ¿Quiénes se encargan de expulsar? El linfocito T. El linfocito T se encarga de agarrar lo que es la bacteria o la célula que esté funcionando como un virus, encapsula y ya sea que le expulse el cuerpo mediante acción o los procesos normales que tenemos, que es el estornudo. Los estornudar son procesos biológicos donde ya se encapsuló un agente extraño mediante el linfocito T, no lo pudieron atacar los linfocitos T, entonces produce esa sensación de tos o estornudo. Regularmente las toxinas estornudo es en las vías respiratorias o pulmonares. Y a nivel estomacal, pues es mediante la digestión. Aparte, pues, la mayoría de las bacterias entran mediante el medio anaeróbico. Están en el aire, se pueden mantener vivos cierto tiempo por la enfermedad. Sobre todo por eso se dice que en invierno, ya es más fácil infectarse que en tiempo de calor. Pero
tiempo de calor, por eso es más incómodo enfermarse la garganta. Luego tenemos lo hormonal, que sería la insulina. En este caso, la insulina que nos ayuda a controlar la glucosa. Entonces, si se ponen a pensarlo, desde esta parte de las biomoléculas, si tenemos una buena dieta, porque es el problema. No me refiero a comer restringido, sino comer balanceado. De todo un poco. ¿Por qué? Porque si me cargo mucho de las proteínas, voy a producir insulina de más, que me puedo terminar provocando una diabetes. Pero una diabetes tipo 2 puedo provocar de los otros tipos que no son tan comunes. Pero ahí está. Me puede afectar el colesterol también. Por eso tiene que haber un balance en todo lo que se consume. Todas estas biomoléculas tienen que estar de manera homeostática en el cuerpo. En el caso de las enzimas o catalizadores, aceleran reacciones químicas dentro del cuerpo. ¿Qué lo puede afectar o cómo se van a ver afectadas? Dependiendo de la temperatura a nivel corporal, el pH y la concentración del sustrato. ¿Qué enzimas estoy produciendo? Por decir, la amilasa, que viene dentro de la proteína, se encarga de los procesos digestivos, sobre todo de la digestión del almidón. Por eso hay gente que cuando come arroz se inflama. Por eso, diciendo aquí que es el almidón o la amilasa, es ese colorcito blanco que se le queda a todos los lados y cuando le está reposando, es ese almidón. Se requiere en el cuerpo, pero en medidas adecuadas. Sí, ¿por qué? Porque puede subir mediante la producción de amilasa consumiendo en el cuerpo. Por eso cuando mucha gente está muy delgadita te dice un arroz, pero te dice no lo lanzas para que y viceversa, cuando quieres bajar esos niveles de grasa, te aumenta la cantidad de carne, pero te bajan los niveles de comida de almidón para que se genere ese nivel. Y te dicen que si quieres estar tocando, comas un snack, pero un snack que no traiga ni exceso de glucosa ni exceso de líquidos. Por eso cómete un pepino o una zanahoria. Zanahoria con tajín y limón sirve para quitarse los antojos. Esto lo voy a tener que poner aquí abajito. Estas son nuestras biomoléculas principales: ácidos nucleicos, proteínas, la glucosa o los lípidos y grasas. Tenemos los ácidos nucleicos. Ay. ¿Ya les dolieron las rodillas? No, ya me cansé. ADN y ARN. No. ¿Qué son? ¿Dónde? ADN y ARN. ¿Qué son? Vamos a hacer los trabalenguas. ADN, ácido desoxirribonucleico. Y el ARN es ácido ribonucleico.
El de abajo es ribonucleico y el de arriba es desoxirribonucleico. Se los voy a anotar. A Gabo le gusta mucho escribir, ¿verdad? Son ácidos estos dos, desoxirribonucleico. El primerito de arriba es el almacenamiento de la información genética de nuestro organismo, cuerpo o células. Y el de abajo es el que se encarga de hacer la síntesis de las proteínas a nivel biológico. Es el que se encarga de hacer la síntesis metabólica. Descomponer o componer. ¿Y cómo están representados? El primero es una cadenita con una escalera, van los girando en forma, y el de abajo es una cadena literal, no gira, pero es una cadena que está conectada. Hasta aquí, después de ir de mis mapas medio raros, que nada más yo me entiendo. No, por eso cuando les digo a los chicos, hagan su mapa mental. ¿Cómo es eso? Como ustedes tienen una información, necesito que ustedes lo entiendan. Por eso les digo, pregúntenme, porque para mí está clarísimo, ahí están ustedes. No te preocupes, yo de repente combino las materias. Mientras lo entiendan, no importa que las combinen. Y justo, la mayoría de las materias se combinan. Acá vamos a ver la siguiente clase, los procesos metabólicos. Que les voy a encargar que estudien, o al menos repasen lo que vimos ahorita. Desde la célula, cuáles son los tipos de células, las diferencias que hay entre las células, sus funciones, órganos principales y qué son las biomoléculas. Entonces, estamos viendo algo que puedan agregar ustedes ahí de información. No les digo, hecho sin clavito, sin rapidito, no les tomo más de 10 minutos. ¿Por qué? Porque lo vamos a pasar al proceso del catabolismo. Vamos a ver qué es anabolismo y catabolismo. Entran en este proceso. Las proteínas necesitan catabolizarse, la glucosa necesita anabolizarse y las grasas tienen que pasar por ambos procesos. Se anabolizan y catabolizan.